Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar quién es tu amor por destino. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa. Con el tarot Fairy Tail Journey. Recordad, como siempre os digo, que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Opción número 2, Bruja Azul. Con el tarot Wizards. Y opción número 3, Bruja Naranja. Con el tarot de Elemental Wisdom. Os dejo unos más para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es tu amor por destino. Vamos a ver quién es tu amor por destino. Opción número 1, Bruja Rosa. Bueno, es alguien con mucha fuerza, mucha fortaleza, también con resiliencia, una persona que es como que va a poner todo de su parte para que las cosas vayan bien contigo desde el primer momento. Siento que es alguien que va a tener muchas ganas de besarte, muchas ganas de avanzar. Y te digo una cosa, va a ser alguien muy equilibrado, una persona que va a proporcionarte mucha estabilidad y que va a tener ahí como mucho equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. La energía femenina y la energía masculina la tenemos todos, todos, ¿vale? Independientemente de que seamos hombres o mujeres. La energía femenina es la energía de recibir y la energía masculina es la energía de dar. Con lo cual siento que esta persona es como que te va a aportar mucho, mucha estabilidad, te va a aportar mucha calma también. Y siento que es alguien como que te va a proporcionar una sensación de paz, de, de con esta persona no me va a faltar de nada, estoy muy a gusto, estoy muy bien, eso lo que estoy sintiendo, una sensación muy de estar en casa también, una sensación de esto es lo que quiero, esta es la relación que yo quiero de amor, ¿no? ¿Ves? Te hablan aquí con esta estrella. Que no pierdas la esperanza, siento que es alguien que no conoces y que está por venir, ese amor por destino que va a llegar, yo siento que va a llegar en las próximas semanas, meses, y esta estrella me habla de tener la esperanza, de no rendirte, de seguir hacia adelante, y esta persona te va a hacer una proposición, una declaración, va a expresarte lo que siente desde el primer momento, siento, bueno, pues al principio cuando te conozca va a estar bastante abierto a tener una relación contigo, ¿no? Y, y se va a comprometer, y se va a comprometer y va a tomar esa iniciativa. Obviamente, si no te conoce, no te va a conocer de nada porque siento que es alguien nuevo, entonces, bueno, pues va a ir la cosa un poco lenta, pero va a tener muchas ganas de avanzar contigo, de tomar esa iniciativa, de tener ese compromiso serio y estable a tu lado. O sea, no va a ser una relación de poco tiempo, va a ser una relación duradera y larga, y es una persona que le gusta mucho concretar todo, ¿no? O sea, es alguien como muy responsable, una persona que le gusta eh, mm,
pues cuando verdaderamente siente algo por otra persona, materializar esa relación y estabilizarse, y yo siento que es alguien que da todo en las relaciones, ¿no? Es una persona muy comprometida. Bueno, se va a enamorar de ti pronto, siento, en cuanto os conozcáis, bueno, va a ser como un flechazo y va a surgir el amor bastante pronto, ¿no? Estoy sintiendo. Va a ser un flechazo instantáneo y este amor va a surgir rápidamente. Siento que es como que te vas a encontrar muy conectado a esta persona o muy conectada y vas a estar muy bien a su lado. Es alguien que va a sentir las mismas emociones, las mismas sensaciones que tú, ¿no? Va a ser algo muy recíproco, algo duradero, como te digo, y esta persona te va a expresar lo que siente, no tardando mucho. Después de conoceros, siento que no va a pasar mucho tiempo, desde que os conozcáis hasta que te confiese lo que siente, no va a pasar mucho tiempo. Viene por justicia divina esta persona, viene por justicia divina. Siento que puede ser que te lo encuentres en algún viaje que hagas o que haya distancia geográfica en algunos de los casos, ¿vale? Yo veo avances por parte de esta persona, aunque haya distancia geográfica o esta persona se tenga que desplazar a verte, va a tomar esa iniciativa con este mago, no le va a importar a lo mejor hacer kilómetros o coger su coche o desplazarse de la manera que pueda. Y siento que es alguien que te va a gustar mucho. En un primer momento te veo que vas a estar un poco, bueno, pues con calma, ¿no? Vas a estar ahí poniendo límites porque yo siento que lo has pasado mal en el amor y no, es como que estás ahora como muy exigente en el área amorosa, ¿no? Entonces, bueno, pues en un primer momento vas a poner ahí como límites o vas a estar ahí como un poco más, menos receptiva o menos receptivo a encontrar el amor. Entonces, pues a esta persona le va a costar un poquito quitarte esa coraza, porque yo siento que has puesto una coraza, ¿no? Has vivido momentos duros en el amor y ahora es como que, bueno, si viene alguien que merezca la pena, si viene alguien que sea la persona adecuada para mí, ¿no? Esta persona al principio no lo va a tener fácil, se lo vas a poner un poquito complicado, pero luego yo veo avances y veo que sí que te vas a dar, a entregar al 100% y vas a sucumbir un poco a tus sentimientos y a tus emociones. Bueno, tú vas a intuir que él o ella es el adecuado, la adecuada para ti. Siento que es como vas a sentir mucha atracción, vas a sentir que sois muy compatibles, que aquí hay algo muy potente entre vosotros. Es como, bueno, un vínculo muy intenso desde un primer momento. Yo siento que esta persona también al principio va a poner mucha mente en vuestra relación, ¿no? Bueno, pues al principio es como que sí, se va a enamorar de ti, pero va a poner mente. Vamos a ir poco a poco, vamos a hacer las cosas bien, pero no va a tardar mucho en confesarte lo que siente. Eso sí que te lo digo, desde que le conozcas hasta que te lo diga. Físicamente, bueno, pues es una persona, si no os coincide la descripción física, no os preocupéis porque sois muchos, ¿no? Pero me habla de alguien con los ojos claros, azules. En muchos de los casos, siento que es una persona que te va a gustar mucho su forma de sus expresiones a la hora de hablar, sus gestos, su cara te va a gustar muchísimo, su sonrisa, tiene una sonrisa como muy bonita y es una persona muy simpática, alguien que siempre está con una sonrisa en la cara, en la boca y te va a transmitir como mucha confianza desde un primer momento, ¿no? Aunque tú ya te digo que vas a estar ahí como un poco a la defensiva, ¿vale? Es alguien muy inteligente, es alguien muy sabio, una persona que siento que piensa mucho las cosas antes de actuar, ¿vale? Porque el rey de espadas nos habla de eso, me da igual que sea hombre o mujer. Es alguien también como muy objetivo, ¿no? Una persona muy analítica, alguien que tiene mucho sentido de la verdad, de la ética, también en un sentido de la justicia, porque fíjate que no salió de la justicia y yo siento que esta persona llega por justicia divina. Puede ser que se dedique a tema eh, justicia, ¿no? O sea, pues que sea juez o abogado, puede ser a lo mejor médico, puede ser que se dedique un poco a tema judicial, pero también al área judicial, pero también puede ser que a lo mejor pues sea médico o líder de una empresa, ¿no? O jefe de una empresa o jefa.
siento que piensa más con la cabeza que con el corazón. Esta persona, como te digo, va a ser alguien como que siempre analiza todo, muy observador y muy observadora, y siento que es como que es una mente una persona que siempre pone lógica, ¿no? Que tiene esa mente lógica en todo lo que hace o lo que dice. Pero aquí va a haber mucha pasión, mucha atracción. En un primer momento, pues bueno, igual puede ser que se comporte de una manera más fría contigo, ¿vale? Porque te digo que piensa mucho, mucho y actúa en función más que de su mente, más que de su corazón, ¿no? Pero luego se va a abrir muchísimo, muchísimo a ti, ¿eh? Muchísimo. Yo veo aquí, bueno, que aquí va a haber una pasión increíble. Siento que al principio es como que puede ser que los dos os resistáis, o las dos, o que estéis ahí como más contenidos, pero luego yo veo aquí un corte de esa fuerza, ¿no? De esa contención. Y esto va a fluir, ¿no? Me habla que después de, ya te digo, de conoceros, vais ahí a estar un tiempo, bueno, pues hablando y demás, y luego va a haber ahí un avance grande. Esta persona va a estar indecisa si decírtelo, si no, pero yo veo aquí, bueno, mucha atracción. Además, yo siento que, bueno, en la parte pasional, la parte íntima vais también a funcionar a la perfección, me lo dicen claramente, y te va a ver como alguien increíble y le vas a encantar. Es alguien también que puede estar en una posición económica bastante buena, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Autoimagen y confianza en uno mismo. Va a ser una persona que se va a cuidar mucho. Es como que, y te va a dar mucha confianza, es lo que te he dicho antes. Alguien que siento que para él o para ella lo primordial es tener una autoestima alta a la hora pues de encontrar a una persona en el tema amoroso. No le vale cualquiera, tiene una exigencia bastante marcada, que siento que a ti te pasa lo mismo, y es alguien como que se cuida mucho, tanto física como mentalmente, porque es una persona como muy culta, es alguien que va a, se esfuerza, ¿no? Tiene como muchas inquietudes y se esfuerza por ser mejor persona cada día, ¿no? Y esto te va a atrapar. Fíjate que te va a atrapar mucho, es lo que estoy sintiendo. Bueno, te dicen que te dejes llevar, que todo es posible, que sientas esas emociones, porque yo lo que estoy viendo es que esta persona te va a encantar y tú a él o a ella. Mira, revelación. No va a tardar en decirte lo que siente, aunque en algún momento pues dude o tenga miedo de tu contestación o que a lo mejor, bueno, pues no se ha correspondido, pero yo veo aquí que esta persona te va a revelar lo que siente. Y es alguien que va siempre con la verdad por delante. Bueno, se va a imaginar contigo, va a tener unas fantasías increíbles contigo, con esta imaginación. En el momento que te conozca, siento que vais a empezar a hablar y va a volar su imaginación. Y la tuya también, ¿eh? Siento que esto, ya te digo, es recíproco. Haz las preguntas correctas. Se va a interesar mucho por ti. Va a hablar mucho contigo, va a tener una comunicación muy asertiva, y te va a preguntar muchas cosas de ti, va a tener muchas inquietudes de cómo ha sido tu vida, de cómo es tu vida ahora, de qué te preocupa, de qué te gusta, no sé. Es algo, va a ser una relación como muy bonita, de verdad. Muy bonita. Siento que es alguien también que puede ser que le guste mucho la espiritualidad, que medite, que le llamen la atención los temas esotéricos o la espiritualidad, o a lo mejor que haga yoga, o que, ¿vale? Porque siento que es alguien muy interesado en estos temas. Y fíjate que esta persona es tu deseo hecho realidad. Y para esta persona tú eres su deseo hecho realidad. Con lo cual, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Menuda lectura. Vas a encontrar la horma de tu zapato, me están diciendo, alto y claro. Así que, bueno, pues te dicen que no te desanimes, que sigas adelante y que esperes, pero que esperes de una manera confiada, ¿no? Esta persona va a llegar en el momento adecuado y yo siento que le vas a conocer a través de otras personas, para muchos, o en el área laboral. Puede ser a lo mejor que, bueno, pues que vayas a su trabajo, o él vaya al tuyo, o ella.
¿vale? Porque veo ahí como un encuentro casual, un encuentro fortuito, pero por justicia divina y por destino. Esta estrella me habla de eso, me habla de que te vas a ilusionar mucho y es un deseo hecho realidad que viene para ti. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa, ¿quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa, ¿quién es tu amor por destino? Siento que vais a tener ahí como envidias, vais a llamar tanto la atención, vais a ser una pareja que vais a, por donde vayáis, es como que vais a despertar esas envidias, ¿no? Pero se te va a presentar esa oportunidad y siento que vais a estar tan bien juntos, juntas. Fíjate, siento que también has estado en momentos duros con parejas que a lo mejor has cedido, has sucumbido a ciertos deseos de la otra persona y en este caso siento que esta persona va a ser muy coherente contigo, va a priorizarte, va a preocuparse por tus intereses, por lo que deseas en cada momento, no te va a forzar en nada. Es alguien muy comprensivo y es alguien que, bueno, pues va a avanzar contigo en la vida y te va a apoyar al 100%, que al final bueno, pues el amor es una persona, el amor de pareja me refiero, bueno, el amor en general, pero el amor de pareja es alguien que saca la mejor versión de ti, que te apoya en los momentos duros, en los momentos malos, en los buenos, que está ahí siempre para ti y que te ayuda en todo momento y que está disponible siempre, ¿no? Sé tú mismo, sienta las bases. Esta persona además es alguien va a ser alguien muy auténtico y va a sentar esas bases de una relación sana y estable, como te he dicho. Al principio yo siento que vais a tener ahí como muchos miedos, pero esta persona se va a obsesionar contigo y tú con él o con ella. Esta persona también va a pensar que la has hechizado, porque no va a parar de pensar en ti con esa imaginación. Es alguien que va a ir con la verdad por delante, que te va a expresar lo que siente, desde la verdad, desde el corazón. Fíjate, hay un corazón, ¿no? Se va a abrir a ti y va a expresarte lo que siente de de una manera muy asertiva, de una manera pues muy sincera. Hay alguien para ti, cree y crea, fíjate, no te desanimes, sigue adelante, confía, hay alguien para ti. Si lo crees, lo creas. Y esa persona te va a aportar mucha alegría y mucha felicidad. Siento que al principio vas a ser como amigos, ¿no? O amigas. En un primer momento, bueno, pues se va a afianzar ahí esa relación y vais a empezar como amigos, amigas y esto va a ir a más. Voy a sacar otra carta, me dicen. Fíjate, yo siento que, bueno, has vivido y has pasado experiencias en el amor que has intentado a lo mejor cambiar a otras personas o has intentado que las cosas mejoren y no ha sido así. Y te están diciendo, esta persona tampoco quiere cambiarte. ¿Por qué? Porque yo siento que has vivido en otras relaciones, te has tenido que amoldar a la otra persona y aquí es totalmente diferente, va a ser totalmente diferente. Esta persona lo que quiere contigo es que seas auténtico, auténtica, que seas, es como que vas a conseguir la mejor versión de ti porque te va a apoyar al 100% y el amor es así, el amor verdadero es así. Una persona que te apoya, que te quiere, que está en los momentos malos y buenos y que no te intenta cambiar, que te acepta con tus virtudes y tus defectos y te aconseja y siento que esta persona va a ser así contigo. Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Amor verdadero. Una conexión profunda y duradera va más allá de la atracción superficial. ¿Ves? Os podéis atraer al principio físicamente, pero luego lo que dura en una relación es algo que va más allá de una atracción superficial. Y siento que aquí, bueno, vais a atraeros físicamente, pero también hay un interior que te va a encantar y va a durar mucho esta relación. Atracción, estás atrayendo a tu vida a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Es lo que te digo. Vas a atraer a esa persona en el momento adecuado, así que no te desanimes, sigue adelante. Puede ser para algunos que viváis en larga distancia, ¿vale? O que haya distancia entre vosotros y vosotras, es lo que te he dicho antes. El amor no conoce distancias, trasciende el tiempo y el espacio. No importa, esta persona se va a acercar a ti, va a intentar que esa distancia se acorte. Apología, nunca subestimes el poder de una disculpa sincera. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa.
¿Quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Al principio vais a ser amigos, va a ser una persona como que te va a arropar mucho, que vas a estar ahí como muy a gusto con él, como te digo, va a tener muchos detalles, regalos, te va a hacer regalos y se va a preocupar mucho por ti. Y al principio te va a ocultar lo que siente, pero ya te digo que poco a poco esto va a ir a más y esta relación pues se va a estabilizar. Va a pasar de una relación de amistad a una relación amorosa. Es una persona muy interesante, ¿eh? La mirada que tiene te va a cautivar desde un primer momento y bueno, pues aquí, ¿qué quieres que te digan? Te vas a enamorar de lo de ella y esta persona de ti. Va a ser un amor incondicional. Te vas a enamorar hasta las trancas, lo tengo que decir. Y bueno, pues me están diciendo que va a ser algo muy bonito, muy bonito. Algo que llevas esperando tiempo, me dicen. Un deseo hecho realidad que llevas esperando tiempo y que, bueno, pues por fin se va a materializar. Voy a sacarte por último un consejo. Opción número uno, bruja rosa. Un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa. Un consejo para ti. Fuego de bruja, defiende tu postura. Bueno, me dicen que no sucumbas o no cedas en el sentido de, bueno, no te conformes con poco, ¿vale? Tú te mereces lo mejor, así que defiende esa postura de hasta que no aparezca la persona adecuada, hasta que no aparezca esa persona que me va a dar todo lo mejor, yo no voy a estar con cualquiera, ¿no? Porque eso es vibrar en merecimiento. De la otra manera es vibrar en carencia. Te están diciendo defiende esa postura. Banqueta, minora el ritmo y celebra la vida. Te dicen que disfrutes la vida. Yo te veo a veces como trabajando mucho o muy ocupado, y siento que te están diciendo que celebres más la vida, que disfrutes de la vida y que tengas momentos para ti y que disfrutes cada momento, ¿no? Porque la vida, bueno, lo que tenemos ahora mismo es ese presente, lo demás es efímero y te dicen eso, que disfrutes de la vida, que a mí no es el ritmo. Opción número uno, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Recuerda que son interactivos generales, así que si no te resuena, puedes escoger otra opción, puedes ver las tres opciones. Igual, bueno, puede ser que te resuenen varias o ninguna. Tenlo en cuenta. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número dos, bruja azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es tu amor por destino. Opción número dos, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, siento que en este caso, yo lo que estoy sintiendo más, fíjate, es que es alguien que ya conoces, ¿vale? Es alguien que conoces y a lo mejor por circunstancias no se ha dado el vínculo entre, el vínculo ya está presente ahora mismo, ¿no? Pero no habéis avanzado de la mejor manera o de la manera que a ti te gustaría, ¿no? No ha avanzado esto hacia una relación estable. Y yo siento que ahora es como que va, a partir de ahora o a partir de los próximos días, meses como mucho, va a empezar a luchar por ese vínculo, ¿vale? A avanzar por esa relación. Porque siento que había veces que como que te parecía que esto no avanzaba o que te parecía que esto no iba a ningún lado, ¿vale? Me dicen que es alguien que ahora va a tomar la iniciativa, que va a avanzar, que va a ir con la verdad por delante, que va a ser sincero contigo, a pesar de los miedos, a pesar de las dudas. Yo siento que habéis estado un tiempo que a lo mejor esto no ha avanzado o que esta persona te ha dicho una cosa y ha hecho otra, o que ha tenido miedo, que ha tenido ahí como miedo a avanzar, miedo a lo mejor a expresarse contigo, a decirte lo que siente o a decirte lo que ocurre, ¿no? En la situación que hay entre vosotros o vosotras, o que esta persona, bueno, pues a lo mejor tiene ahí algún hándicap o algún condicionamiento que a lo mejor está ahora mismo impidiendo que se dé a ti al 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, me hablan de eso. Y siento que es alguien que tiene sentimientos ya por ti, que viene a ti por destino y ya está en tu vida. Yo siento que ya estás en tu vida, ya sabes de quién te hablo en esta opción. Y bueno, físicamente, si no te encaja el perfil que te digo físico, no te preocupes porque son muchas personas. Siento que es una persona bastante sensible, amable, físicamente es una persona con los ojos oscuros. Si es hombre, tiene barba, puede ser que tenga algún tatuaje también, y es alguien como muy, ya te digo, empático,
muy empático, una persona muy sensible, con una sabiduría emocional increíble y que sabe escuchar mucho. Y esta persona te va a transmitir un amor bastante estable, ¿eh? Aunque a lo mejor no se ha dado o a lo mejor habéis intentado algo o esta persona antes no ha avanzado contigo, como te digo, sí que lo va a hacer. Es alguien calmado, protector, una persona que te escucha y que da muy buenos consejos. Puede ser que se dedique a, bueno, pues que a lo mejor sea terapeuta o a lo mejor un maestro, una maestra, alguien que se dedique un poco a ayudar a los demás, siento, y a formar a otras personas en muchos de los casos. Es lo que estoy sintiendo. Yo siento que es alguien también muy comprensivo o comprensiva, que te va a dar una seguridad emocional y siento que es como que, ya te digo, viene por destino. Bueno, estamos preguntando, claro, quién es tu amor por destino, pero me hablan aquí del destino, ¿no? De que no te has encontrado a esta persona por casualidad y siento que vais a formalizar una relación. Si queréis tener hijos con esta persona y está en vuestro plan de futuro, siento que vais a tener hijos y vais a formar una familia. Si no me está hablando de, bueno, pues de esa estabilidad, ¿no? Si no tenéis hijos, pero me habla de esa estabilidad con esta persona. Siento que también es una persona muy carismática, un líder, una persona muy trabajador, trabajadora, y vais a pasar como mucho tiempo juntos, juntas, y vais a hacer muchos planes de cara a futuro, ¿no? Vais a tener ahí encuentros, vais a hacer planes, vais a hacer viajes, vais a celebrar mucho. Yo os veo como pasándolo muy bien, ¿vale? Me están diciendo incluso que cualquier plan con esta persona te va a hacer mucha ilusión. Es decir, pues mira, igual irme a hacer una pequeña excursión a un bosque y hacer ahí un picnic, ¿no? O cualquier cosa. O tomar un café con esta persona para mí va a ser increíble, va a ser, porque yo siento que tienes muchas ganas de que se dé algo con él o con ella, ¿ves? Es algo que viene, ya te digo, como por destino, viene ahí una oportunidad para ti. Me están diciendo que las cosas se van a desbloquear, que has tenido finales y has tenido momentos duros, pero yo siento que todo se va a desbloquear, que ahí viene una oportunidad para ti con esta persona y que puede ser que esta persona haya tenido ahí problemas con otras, ¿no? Pues a lo mejor con unas parejas, o que tuviera pareja en su momento y ahora no la tenga, o que deja a su pareja, porque veo ahí como finales, que esta persona es como que ha tenido que cambiar cosas en su vida y ha aprendido y ha evolucionado, ¿no? No es la misma persona que antes, ahora tiene más madurez emocional. También siento bueno, que esta persona a lo mejor antes no te ha confesado lo que siente o no era alguien que te diera el 100%, te transmitiera esa confianza al 100%, pero siento que eso va a cambiar. Viene por justicia divina y viene también a equilibrar tu vida. Te va a hacer mucha ilusión porque yo siento que es como que al principio también puede ser que estés a la defensiva con esta persona, pero sí que va a poner todo de su parte para que esto salga bien. Va a ser algo recíproco esta vez. Si lo habéis intentado alguna vez o si te ha dicho que quiere estar contigo y bueno, pues nos ha dado, siento que esta vez sí que va a poner bastante de su parte y me hablan ahí de concretar algo contigo, de formar un equipo y y siento que es como que esta persona ha aprendido de las dificultades y ha aprendido bueno, de experiencias pasadas y ahora es como que ha evolucionado y se ha dado cuenta de que eres la persona indicada. Es como que no te quiere perder, ¿no? Me llega mucho esa frase, no la quiero perder o no le quiero perder, entonces voy a poner todo de mi parte. Vale, vamos a ver más. Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, va a ser un regalo para ti. Fíjate, la vida es un regalo. Te dicen que lo disfrutes porque te lo mereces y vas a ser muy feliz con esta persona y esta persona contigo, salvaje y feliz. Aire, el camino de la sabiduría, es lo que te estoy diciendo. Esta persona ha aprendido, ha evolucionado y fíjate en este Pegaso, ¿no? En este caballo con alas que me habla de eso, me habla de avanzar, va a expresarse con claridad contigo, va a ser sincero, sincera y va a despertar ese poder, ¿no? Esa oportunidad contigo que a lo mejor pues no había tenido o no habían avanzado las cosas como te digo, va a dar el siguiente paso. Es cuestión de tiempo que esta persona avance.
tierra, sanación. ¿Ves? Yo te digo que es eso, que esta persona viene de momentos de sanación, o tú, o los dos, o las dos, y le ha costado, reinventarse, le ha costado avanzar contigo, pero ahora es el momento, ¿no? Lo vas a ver muy claro esto, ¿eh? Alguien muy tierno, muy tierna, una persona que te va a entregar, se va a entregar a ti al 100%, que siento que, bueno, te va a conquistar y que va a tener muchos detalles contigo. Yo veo mucha ternura en esta opción, ¿eh? Me está gustando porque tengo, o sea, veo en esta opción como mucha ternura, como que esta persona va a rectificar si a lo mejor en momentos pasados no se portó bien contigo o no terminó de avanzar, ¿no? Pues va a rectificar, va a apostar por una relación contigo si tú quieres, y yo veo que sí, que esto se va a dar, ¿eh? Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, yo siento que esta persona al final no te ha podido soltar, ni tú a él ni a ella, o a ella, ¿vale? Habéis intentado a lo mejor hacer vuestra vida, o ha pasado tiempo y cada uno ha ido por su lado, pero al final hay una obsesión ahí. Es como tu crush, es como alguien que siempre tienes ahí, le recuerdas muchísimo. Y yo siento que es como que has tenido envidia cuando has estado con otras parejas o con otras personas, pero a él o a ella le pasa lo mismo contigo, ¿eh? Pero se va a presentar esa oportunidad, como te digo. Esta persona está súper agradecida de todo lo que has hecho por él o por ella, ¿eh? Sí, totalmente. Perdónate, no te culpes, me dicen que no te culpes, que muchas veces actuamos de la mejor manera que creemos, o de la mejor manera que podemos, perdón, y te dice que no te culpes, que te perdones, que estés tranquila, tranquilo, que estés bien contigo, que no, ahora nada va a limitar a esta persona, ¿vale? Crea lo que quieras, nada te limita, crea lo que quieras, esta persona va a crear la vida contigo que quiere y la vida contigo que os merecéis. Nunca es tarde, ¿ves? Aunque ha pasado el tiempo, aunque cada uno a lo mejor ha ido por su lado, os va a volver a juntar el destino. Es que vais a tener ahí otra oportunidad con este nunca es tarde. Fíjate, estas personas que son mayores, que son ancianos o que están ya mayores, y es como que me dicen eso, no te preocupes, aunque creas que es tarde, no, es el momento adecuado. Como que siento que esta persona te va a dar lo mejor, y que llevabais tiempo ahí como, pues que esto no fluía, pero al final vuestra relación va a ser como una mariposa, ¿no? Va a volar como esa mariposa, y bueno, pues va a salir esa mariposa de colores que ya te digo que va a ser maravilloso. Esta persona se va a rendir a ti. Fíjate, con esta rendición cocrea, se va a rendir a ti y a lo que siente por ti. Entonces, yo es que veo algo muy bonito, ¿eh? Algo muy bonito entre vosotros, y siento que va a ser algo espectacular, espectacular. Me habla mucho de, de algo que además ni siquiera hasta, ni te lo imaginas, ¿no? Porque, bueno, pues yo siento que lo has pasado mal en esta relación, y, y bueno, pues se te va a abrir una puerta hacia una oportunidad que yo siento que en algunos casos, yo siento que ya esperabas que esto no se diera, ¿no? O sea, lo veías como algo ya imposible. Entonces, cuando menos te lo esperes, para algunos va a tardar más, para otros menos, pero cuando menos te lo esperes, esta persona va a confesarte que sigue enamorado de ti, enamorada, que quiere una oportunidad contigo, que lo siente, y va a tener una conversación contigo muy sincera. Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 2, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Hoy celebra el amor que compartes con los que más te importan. Celebra la vida, celebra el amor. Fíjate que se me ha caído la carta esta y me sale aquí estrella. Tu esperanza y optimismo son un poderoso imán de amor para ti en este momento. ¿Ves? Yo siento que cuando menos te lo esperes, esta persona se va a abrir a ti, cuando menos te lo esperes. Cuando pensabas que ya era tarde, cuando pensabas que a lo mejor esto ya no se iba a dar, pues siento que se va a producir ahí ese avance. Es que fíjate, me están diciendo eso, que con esa estrella, que no te desanimes, porque nunca es tarde, ¿vale? Con esta estrella. Que mantengas la esperanza viva.
camino correcto. El amor es un hermoso viaje y tú estás en el buen camino. Te dicen que sigas adelante, que estás en el camino adecuado. Vestirse, una oportunidad para disfrazarse y vestirse y divertirse. Yo veo haciendo planes con esta persona. Puede ser que te invite a una fiesta, que vayáis a alguna celebración en la que tengáis que disfrazaros, o alguna boda, algún evento. Veo una persona con la que no te vas a aburrir, ¿no? Secretos. Algo se oculta, alguien no está siendo sincero. Es que yo siento que esta persona no te ha confesado lo que siento. Si te lo ha confesado, ahora mismo es como que tú piensas que ya no siente nada por ti, ¿vale? Y yo veo esos secretos que van a salir a la luz y bueno, te va a encantar, pero no te lo esperas, te lo vuelvo a decir, no te lo esperas. Opción número dos, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número dos, bruja azul. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, pues veo que es eso, esta persona es como que no te ha dicho ciertas cosas, es como que se va a abrir a ti, te va a decir la verdad, te va a confesar lo que siente, te va a decir que no te ha olvidado, van a fluir, va a fluir todo entre vosotros, vosotras, y yo siento que se van a disipar las nubes o esos obstáculos, esos inconvenientes que había, ¿no? Se van a abrir puertas, puertas al amor, fíjate, con esta llave. Los obstáculos se van a disipar. Yo veo aquí cambios, veo que se van a abrir oportunidades y siento que esta persona no quiere perderte y que va a hacer todo lo posible por tenerte a su lado, ¿vale? Y es como que tú no te lo vas a creer porque te digo que has luchado mucho por esta relación, pero al final no os ha dado lo que a ti te gustaría con esta persona, ¿no? O si lo habéis intentado, pues no ha avanzado, pero por fin hay como podéis retomar esa relación o podéis solventar los errores del pasado, solucionar esos errores del pasado. Y esta persona está muy por la labor, te digo, ¿eh? Muy por la labor. Opción número dos, bruja azul. Espera, que se me ha quedado una carta aquí. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Villano, siempre es posible reescribir la historia. ¿Ves? Es como, a lo mejor lo he actuado mal, a lo mejor lo he hecho muy mal todo, o tú también, o los dos, o las dos lo hemos hecho mal, pero siempre es posible reescribir una historia, siempre es posible rectificar, y yo quiero rectificar. Y para no cometer los mismos errores, siento que tú también quieres hacer cosas diferentes para no caer en los mismos errores que en el pasado. Banqueta minora, ritmo y celebra la vida. Yo te veo disfrutando con esta persona. Te están diciendo de todas formas que fluyas, que sigas adelante y que sueltes, ¿vale? Porque esta persona va a llegar en el momento adecuado para ti y va a hacer planes contigo. Yo te veo muy ilusionada, ilusionado y siento que vas a estar muy bien. Siento que vas a estar muy bien. Por fin vas a haber cumplido un sueño, el sueño de que se den las cosas con esta persona, que siento que te ha costado lágrimas, y que has visto que esto pues a veces no avanzaba como a ti te gustaría y por fin se va a dar esa oportunidad. Yo siento que es como un regalo del cielo, me están diciendo, ¿eh? Opción número dos, Cruz Azul. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación esta opción, puedes elegir otras opciones, puede que tengas mensajes en las tres opciones, en ninguna, ¿vale? Tenlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte el vídeo si crees que a alguien le puede gustar. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 3, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es tu amor por destino. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, siento que es una persona que se ha alejado de ti por diversas luchas, por diversos conflictos que ha habido entre vosotros, vosotras, ¿no? Ahora mismo siento que es alguien que está alejado, o que no ha asumido lo que siente por ti, o que en sus sentimientos, sus emociones, es como que ha sido una persona que no se ha entregado al 100% a ti. Tú intuyes que es esta persona, tú eres una persona muy intuitiva, eres una persona bastante empática, y siento que intuyes que esta persona siente por ti más de lo que dice, o que, bueno, pues no ha tomado acción o decisión
no ha decidido avanzar contigo por miedos, dudas o por una situación ahí, porque yo veo ahí como esas luchas internas, ¿no? O esas luchas o conflictos que hay en su entorno. Siento que es alguien que va a avanzar después de tiempo, siento que es alguien que te va a poner de su parte para que las cosas salgan bien contigo, porque te echa de menos. Esta persona te echa de menos, esta persona se va a dar cuenta de que eres la persona indicada para él o para ella, y es como que yo siento que te va a proponer hablar, tener una conversación, hacer ahí algún plan, quedar, tener una cita, un encuentro, ¿vale? Porque es verdad que se va a dar cuenta de que ha dejado escaparte o ha perdido ahí una oportunidad contigo y yo siento que sí que va a intentar recuperarte o a intentar acercarse a ti, tener una reconciliación o tener ahí un acercamiento, es lo que estoy viendo. Bueno, el destino os ha separado, pero yo siento que más adelante os va a juntar. Yo siento en muchos de los casos que con esta persona hayas tenido algo, pero no ha funcionado o no, puede ser una pareja o puede ser alguien con la que has tenido ya algo, pero o bien habéis durado poco o ha habido ahí conflictos o habéis discutido o lo habéis dejado o puede ser a lo mejor que esta persona tuviera incluso pareja, ¿no? Y hayáis tenido algo en oculto. Vale, físicamente es alguien, te voy a decir características físicas, si no coincide, no te preocupes porque sois muchas personas, el perfil que te digo físico. Físicamente siento que es una persona que puede ser que tenga, bueno, para si es mujer tiene el pelo largo y si es hombre puede ser que igual también tenga el pelo un poco largo, ¿eh? No mucho, pero un poco largo, pues a lo mejor pues un poco por debajo de las orejas. Si es hombre tiene barba, siento que es una persona que puede ser que tenga alguna cana para algunos de vosotros, algunas canas, si es hombre. Y tiene unos ojos como muy profundos, una mirada muy profunda, muy certera. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Porque en esta opción ya conoces a esta persona, como te digo, ya has estado con él o con ella. Y yo veo para muchos casos que tiene los ojos oscuros y para otros los ojos claros. Es que veo esas dos opciones, la verdad. No te puedo decir, pues tiene. Son muchas personas. Entonces, físicamente, si no coinciden, no te preocupes, porque si lo demás te encaja, pues es una persona muy segura económicamente, con mucha constancia, muy trabajador. Es como que es una persona muy abundante, pero que ha construido lo que tiene a base de esfuerzo y de constancia. Alguien muy maduro, madura, una persona que puede ser que tenga su propia empresa, muy líder y que valora mucho la seguridad y la estabilidad. Puede ser que sea padre o madre, ¿vale? Que tenga hijos de otras personas o incluso que tenga hijos contigo y sea una pareja que tiene hijos contigo, el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, ¿vale? Adáptalo. Viene a entregarte una relación estable, viene a darte una relación estable. Yo siento que va a dejar, bueno, pues miedos atrás, dudas. Ahora mismo va a ser consciente en los próximos, más adelante, en los próximos días, meses, de que quiere estar contigo, que te echa de menos, que sí que quiere avanzar con este mago y que quiere una relación estable. Y te lo va a confesar, además, esta persona te lo va a confesar. Va a decirte que ha cometido errores en el pasado, pero quiere estar contigo. Yo veo que lo habéis intentado en el pasado, ya te digo, puede ser que tengas hijos con esta persona, o si no, pues que hayáis intentado algo, que sea una pareja, que haya tenido a lo mejor, que hayáis tenido algún oculto, adáptalo, ¿no? Porque veo varias opciones, pero esta persona sí que va a transmitirte con este caballero de copas que quiere estar contigo, que no te ha olvidado, que es como que siente que quiere formalizar una relación a tu lado, que quiere cerrar ahí un ciclo. Es como que hay algo pendiente en esta opción, fíjate, estoy sintiendo que hay algo pendiente entre vosotros, vosotras, que hay algo ahí por vivir y hay un vínculo como muy estrecho con este dos de copas que no se ha olvidado de ti, ¿no? Es como que, vale, aunque tú a lo mejor creas que ya no está enamorado de ti o enamorada o que ha pasado página, para nada, ¿eh? Para nada. Opción número 3 bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3 bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Ves? En el pasado es como que estuvo en un camino equivocado. Es como que siento que no funcionó lo vuestro. Pero esto me habla del pasado, ¿no? De ahora rectificar. ¿Ves? Yo veo aquí ahora riqueza y abundancia. Es una persona que tiene bastante poder adquisitivo, ¿eh? Yo siento que sí, muy trabajador, trabajadora, con una enorme fortaleza. Y ves, es que tiene dinero, es una persona que tiene solvencia económica. Yo le veo bastante,
en un puesto bastante, pues eso, tiene su propia empresa o a lo mejor si trabaja para otros es alguien que muy responsable y que tiene un puesto bastante importante en su trabajo, es como muy responsable y bueno, pues si a lo mejor no trabaja, siento que tiene bastante dinero, ¿eh? Te va a revelar lo que siente, fíjate. A mí con esta revelación y este caballero de copas vas a recibir algún mensaje por parte de esta persona y te va a decir que no te ha olvidado, te va a decir que quiere seguir a tu lado, que bueno, que aunque en el pasado las cosas no se dieron, quiere rectificar, se imagina contigo, se imagina qué estás haciendo, se imagina cómo te va la vida, si a lo mejor habláis poco, pues siento que se imagina cómo sería la vida a tu lado, ¿no? Contigo. Bueno, pues a lo mejor he desaprovechado esa oportunidad, cómo sería estando contigo, su imaginación vuela hacia ti. Yo siento que te tiene muy presente, ¿eh? Sobre todo yo siento cuando está durmiendo o si hace meditaciones o es como que estás continuamente en su mente, ¿vale? Es lo que siento. Es alguien que vive la vida muy intensamente y que siento que a tu lado la relación que habéis tenido ha sido muy intensa, aunque a lo mejor en muchos de los casos no haya durado, pero ha sido como una relación que lo que habéis vivido os ha unido mucho, es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Vamos a ver, socio número 3 bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Socio número 3 bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Ves? Es alguien de tu pasado, el fantasma del pasado. Es alguien que aunque hayáis avanzado cada uno por su lado, cada una por su lado, no habéis superado a esta persona. Es como que queda algo por vivir, es lo que te he dicho antes, con el fantasma del pasado. Sentir la soledad, sentir el miedo. Esta persona es como que no termina de estar bien sin ti, ¿no? Es algo que queda, hay algo por vivir entre vosotros, vosotras. Se siente solo o sola, se siente desamparado, desamparada sin ti, ¿no? Yo siento que sí. Es como que ha estado a lo mejor con otras personas, pero no ha terminado de estar bien. Le falta algo cuando está sin ti. Es que me llega eso, de verdad. ¿Ves? Es que este amor propio también veo a esta persona como que ha estado con algunas personas que han abusado de él o de ella en el sentido de que se han aprovechado de su bondad o de su estatus o de... Y ahora es como que ya se ha cansado con este amor propio. Voy a poner fin y voy a avanzar contigo porque ya estoy, mira, ya estás preparado, igualdad, ya estoy preparado para estar contigo, preparada. Va a ser una relación muy equilibrada, va a ser una relación muy eh, recíproca, ¿vale? Con esta igualdad. Vamos a entregarnos al 100% y te voy a dar lo máximo de mí y tú me vas a dar lo máximo de ti, ¿no? Es como, no le salves, ¿ves? Yo siento que intentaste salvar a esta persona o que intentaste que esta persona avanzara, pero al final no pudo ser, ¿no? En el pasado. O a lo mejor puede ser que intentaras modificar su vida, ¿no? Pero tenía que darse cuenta por sí mismo, por sí misma. Rana, estafa. Es como que yo siento que su pareja anterior o dónde estaba él o ella, la situación que tenía, le ha salido rana, ¿no? Le ha salido mal. Y se ha estado dando cuenta de que eres la persona correcta y es como que te echa mucho de menos. No termina de soltarte. Este pasado no termina de soltarse, de soltarte a ti. Entonces, al final, siento que está día y noche pensando en ti, dándole muchas vueltas, imaginándose contigo. Y es como te digo, esta persona va a volver a ti y se va a dar una oportunidad contigo. Os vais a dar esa oportunidad. Yo creo que está pendiente, ¿no? Y siento que sí que van a fluir las cosas, porque también te lo mereces, siento, ¿eh? Y él o ella también se merece estar contigo. Es como algo que hay pendiente, esa espinita que de volver a intentarlo, ¿no? De volver a hacer las cosas de una manera distinta para ver si funciona, ¿no? Es lo que estoy sintiendo. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Puerta. Está a punto de presentarse una oportunidad que te llevará a una nueva persona. Es como que se abre otra vez otra puerta. Yo siento que no es una nueva persona, es la misma de antes, pero haciendo las cosas de otra forma. Entonces, lo que vas a hacer, y esta persona va a hacer también, es darse una oportunidad diferente, no la misma, no cometer los mismos errores, no caer en lo mismo de antes, ¿no? Entonces es como algo nuevo. Atracción, estás atrayendo a tu vida a la persona adecuada en el momento adecuado.
Mira, llama gemela, fíjate. Llama gemela, confía en la atracción magnética de tu llama gemela, te guiará hacia ella. Qué bonito. Larga distancia. El amor no conoce distancias, trasciende el tiempo y el espacio. Puede ser que ahora estéis distanciados, que haya habido, como te digo, una ruptura, que esta persona, pues bueno, se haya alejado de ti, pero esta persona, pero va a volverse a acercar, ¿no? Esta persona va a volver hacia ti y yo siento que aunque estabais distanciados, va a haber un acercamiento. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Veo conversaciones, veo mensajes, veo que esta persona te va a buscar, veo cosas que se quedaron pendientes por decir, conversaciones, comunicación que se quedó pendiente, él o ella no te ha olvidado, con esta serpiente estás como muy presente en su vida y siento que va a tomar acción, va a tomar determinación con estas flores, va a tener detalles contigo, quiere algo serio, quiere algo estable. Y es como que va a salir el sol después de muchas nubes, después de mucha incertidumbre en esta relación. Se va a dar una oportunidad que a ti te parece increíble lo que va a pasar, ¿eh? Porque no te lo crees. Vas a estar como muy bien de ánimo, vas a estar como súper ilusionada, ilusionado. Y a mí este perro me habla de que vais a acercaros, bueno, desde esta persona viene con una postura de amigo, amiga, de intentar acercar posturas, de intentar reconciliaros y sobre todo, pues muy fiel a lo que siente por ti desde la confianza y desde intentar, como te digo, hacer las cosas muy bien, ¿no? Fíjate, la estrella. Es que no te olvida, esta persona no te olvida, aunque ha querido olvidarse de ti, aunque ha pasado tiempo, como te digo, pues esta persona no te olvida y te echa de menos. Y es como, bueno, y si hubiera hecho las cosas de otra manera, esto igual hubiera funcionado, ¿no? A lo mejor sí, todavía estoy a tiempo de rectificar o todavía estoy a tiempo estamos a tiempo de rectificar, de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? De cambiar esos errores del pasado. Es como que yo veo a esta persona, fíjate, arrepentida, ¿no? Es como, bueno, sé que he fallado, sé que he hecho mal las cosas, sé dónde están los errores y quiero cambiar, quiero rectificar y quiero intentarlo otra vez, que me des una oportunidad y esta vez no va a ser igual, ¿no? Esta vez va a ser diferente. Y esto lo que va a hacer es que tengamos un éxito que no tuvimos antes, ¿no? Opción número 3, bruja naranja. Voy a sacarte por último un consejo a ver qué te quieren decir. Opción número 3, bruja naranja. Reina del mar, te mereces azúcar, no sal. Siento que has tenido momentos duros con esta persona, que no han salido las cosas bien. Puede ser que a lo mejor hubiera una persona que influenciaba mucho su entorno también. O bueno, pues que a lo mejor por lo que sea no se hayan dado las cosas. También te dicen, bueno, pues no era el momento adecuado, ¿no? Aunque tú a lo mejor hayas puesto mucho de tu parte, no era el momento adecuado para que las cosas salieran bien. Ahora sí que es el momento adecuado, te están diciendo. Así que, bueno, yo siento que en esta opción, esta persona sí que va a venir a por todas contigo en esta ocasión. Y yo siento que ya depende de ti el perdonar a esta persona. Fíjate, perdona, volver con ella, con él, intentarlo o no. Eso ya depende de ti y de lo que tú quieras, ¿no? Y al final, el tarot es una guía, es bueno, muestra, pues te muestra un escenario, ¿no? Pero vas decidiendo tú lo que quieres en cada momento porque nosotros tenemos libre albedrío y nosotros vamos eligiendo, ¿no? Entonces al final, pues bueno, te muestra como un posible futuro, pero tú decides, obviamente. Con este rojo, perdona. Al principio siento que puede ser que igual no te creas a esta persona o que dudes o que tengas miedo de si te va a volver a fallar, de si vas a volver a sufrir como antes, pero bueno, me están diciendo que eso que depende de ti el perdonar y volver, porque bueno, a veces podemos perdonar y no querer nada con intentarlo otra vez, ¿no? Pero bueno, en este caso me hablan de eso, de volver a intentarlo, de volver a... Te va a pedir perdón esta persona, ¿eh? Mira, tienes las dos opciones, o dejar ir a esta persona y avanzar y olvidarte, o perdonarle y volver a intentarlo, ¿no? Siento es que me decían, saca otra carta. Entonces, pues bueno, ya depende de ti. Y el consejo que te están dando es que actúes con el corazón, también que lo pienses, obviamente, pero te están diciendo, bueno, deja ir también tus miedos, deja ir tus dudas, porque sí que esta persona va a venir.
desde una postura de acercamiento y desde una postura de sinceridad, ¿no? Va a venir con buenas intenciones, como te llevo diciendo toda la lectura. Con lo cual, pues eso, ya depende de ti. eh, y lo que decidas estará muy bien, ¿eh? Decide lo que te haga más feliz y también, pues bueno, si quieres intentarlo y que vayan las cosas despacio, que esta persona se tenga que ganar tu confianza y poco a poco, pues también yo creo que es la opción mejor, ¿eh? Si quieres intentarlo con esta persona. Eso ya. Opción número 3, Bruja Naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que no concuerde para nada esta lectura contigo, con tu situación. Puedes tener mensajes en las tres opciones, en ninguna, puedes escuchar si quieres todo las tres opciones y si ninguna resuena, normalmente suele resonar alguna, pero hay veces que no, porque sois muchas personas. Tenlo en cuenta, que son lecturas generales. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayudas a continuar en YouTube, a seguir adelante, a tener más visibilidad también, que, bueno, pues siempre hace ilusión, ¿no? Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Gracias de corazón. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto.